Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy no vamos a tener textos auxiliares, sino vamos a responder unas preguntas que nos han hecho nuestros hermanos del Comité Bíblico del Santuario de Puerto Colombia, Nuestra Señora del Carmen. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo 31 del libro del Génesis, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias por reunirnos un viernes más de este año 2020, Señor. Te pedimos e invocamos la presencia del Espíritu Santo para que Él aletee sobre nuestras vidas, para que Él bendiga nuestro hogar, bendiga nuestras obras en este mundo, y para que sea Él la luz de nuestra existencia. Señor, toma posesión de cada hermano, de cada miembro de esta noche. Quiere leer y escuchar tu palabra. Bendice su hogar, su matrimonio, su trabajo. Llénanos, Señor, de tu espíritu. Bendícenos con tu presencia, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Ni un instante sin ti podemos vivir. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Por nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestro cónyuge, por todo lo que tenemos. Demos gracias a Dios y brindémosle al mundo amor, el amor que Dios nos da. Gracias, Señor Jesús, por todo el amor que nos has brindado, por haber muerto en la cruz, por haber soportado por nosotros el castigo eterno, Señor Jesús. Alabado seas, bendito seas, Señor Jesús. Que todos tus ángeles te alaben como nosotros. Bendito seas, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Eternamente te cantan tus querubines sin cansarse. Así que nuestro espíritu también te reconozca como única fuente de vida, de amor, de paz, de riqueza. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Somos felices a tu lado cuando comulgamos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando recibimos tu amor como nuestro Padre. Ven, Espíritu Santo, y posa sobre nosotros. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. No miremos lo que no tenemos. Miremos lo que ya tenemos. Entonces vamos a entrar en materia. Ya en sus casas vamos a ver el capítulo 31 del libro del Génesis, que se titula Jacob planea huir de Labán. Pero Jacob supo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y con eso se ha hecho rico. También Jacob se fijó en que Labán ya no lo miraba con buenos ojos como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, donde están tus parientes,
y yo te acompañaré. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía para que vinieran al campo donde estaba él con sus ovejas, y les dijo: me he dado cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata igual que antes, pero el Dios de mi padre siempre me ha acompañado. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre lo mejor que he podido, y que él me ha engañado y continuamente me ha cambiado el salario. Sin embargo, Dios no le ha dejado hacerme ningún mal. Al contrario, cuando él decía: te voy a pagar con los animales manchados, todas las hembras tenían crías manchadas. Cuando decía: te voy a pagar con rayados, entonces todas tenían crías rayadas. Entonces, así fue como Dios le quitó sus animales para dármelos a mí. Un día, cuando los animales estaban en celo, tuve los machos cabríos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y moteados. En ese sueño, el ángel de Dios me llamó por mi nombre, y yo le contesté: aquí estoy. Entonces el ángel me dijo: fíjate bien, y vas a ver que todos los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados, porque me he dado cuenta de todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú consagraste la piedra y me hiciste una promesa. Vamos, levántate y vete de este lugar. Regresa a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lía le contestaron: nosotras ya no tenemos ninguna herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos trata como si fuéramos extrañas. Hasta nos vendió y se aprovechó de lo que le pagaste por casarte con nosotras. En realidad, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob se va de Padán Aram. Jacob se preparó para regresar a Canaán, donde vivía su padre Isaac. Hizo montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Tomó todo lo que tenía y se puso en camino con todos los animales que había recibido por su trabajo en Padán Aram. Mientras Labán fue a otra parte a trasquilar sus ovejas, Raquel le robó sus ídolos familiares. Así fue como Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole que se iba. Escapó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galaad. Labán persigue a Jacob. 3 días después, Labán supo que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo. Y 7 días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán, el arameo, en un sueño y le dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué
me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? De haberlo sabido, yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Has actuado como un necio. Yo también podría hacerles daño a todos ustedes. Pero anoche me habló el Dios de tu padre y me dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Pero si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le contestó a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. Pero si alguno de los que aquí están, tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lía, y también en la de las dos esclavas. Pero no encontró los ídolos. Cuando salió de la tienda de campaña de Lía y entró en la de Raquel, ella tomó los ídolos, los puso dentro de la montura del camello y se sentó sobre ellos. Labán estuvo buscando por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo: padre, no te enojes si no me levanto delante de ti, pero es que hoy tengo mi periodo de menstruación. Como Labán anduvo buscando los ídolos y no los encontró, Jacob se enojó y le reclamó a Labán con estas palabras: ¿qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado que con tantas ansias me has perseguido? Has registrado todas mis cosas, ¿y qué has encontrado de las cosas de tu casa? Ponlo aquí, delante de tus parientes y de los míos, para que ellos digan quién de los dos tiene la razón. Durante estos 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras. Nunca me comí un solo carnero de tus rebaños. Nunca te traje los animales de las fieras que las fieras mataban, sino que yo pagaba esa pérdida. Si de día o de noche robaban ganado, tú me lo cobrabas. De día me moría de calor, de noche me moría de frío, y hasta el sueño se me iba. 20 años he estado en tu casa, y esto es lo que me tocó. Por tus 2 hijas trabajé 14 años a tu servicio. Por tus animales trabajé 6 años. Y continuamente me cambiabas el salario. De no haber estado conmigo el Dios de Abraham, el Dios que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo, y anoche te reprendió. Jacob y Labán hacen un pacto. Entonces Labán le contestó a Jacob: las hijas son mis hijas, los nietos son mis nietos, las ovejas son mis ovejas. Todo lo que aquí ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas o a los hijos que ellas han tenido? Por eso, ven, tú y yo vamos a hacer un pacto que va a servir como testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la puso de pie como un pilar y les dijo a sus parientes: junten piedras. Todos juntaron piedras para hacer un montón y allí comieron, junto al montón de piedras. Labán llamó a ese lugar en su idioma Jegar Sa'adutá, y Jacob lo llamó en el suyo Gaalat.
Entonces Labán dijo: hoy este montón de piedras es testigo entre nosotros dos. Por eso se llamó Galaad ese lugar, y también se llamó Mizpah. Porque Labán dijo: que el Señor vigile entre nosotros dos, cuando ya no podamos vernos el uno al otro. Si maltratas a mis hijas, o si te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie como testigo entre nosotros, Dios mismo sea testigo. Y Labán siguió diciéndole a Jacob: mira, aquí están el montón de piedras y el pilar que he puesto entre nosotros dos. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea para perjudicarnos. Que decida entre nosotros el Dios de tu abuelo Abraham y el de mi abuelo Nahor. Entonces Jacob juró por el Dios que su padre Isaac adoraba. Luego hizo Jacob sacrificios en el cerro y llamó a sus parientes a comer. Todos ellos comieron y pasaron la noche en el cerro. Al día siguiente por la mañana, Labán se levantó y les dio un beso a sus nietos y a sus hijas. Después los bendijo y regresó a su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una breve explicación acerca del capítulo 31 y después entraremos a hacer la formulación de preguntas y las respuestas que tenemos para ellas, ¿verdad? De lo estudiado en todos estos viernes que hemos estado presentes acá. ¿Qué ocurre? Ya en el capítulo 30, Jacob siente la necesidad de partir, de retornar a su tierra. Dios lo despierta. Nosotros vemos que Jacob tiene un letargo, una muerte espiritual de 20 años, donde lo único que lo motivaba era obtener el amor de Raquel. Y fue así como sacrificó 14 años de su vida para poder obtener a una mujer, en este caso Raquel. Y trabajó 6 años más para obtener su propio ganado. Pero en toda esta historia nunca se nos dice que Jacob en estos 14 años haya tenido una relación con Dios y una oración con Dios. Y ahí vemos cómo Jacob trabaja honradamente, supuestamente honradamente. Y vemos cómo entra en una novela de pasión. Jacob no se convierte en ese hombre líder de una nación que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Todavía no es ese sumo sacerdote de Dios. Todavía no es ese hombre de oración, de lucha con Dios, que es el nombre que va a recibir posteriormente y con el cual se va a conocer la nación que traerá al mundo al Mesías Redentor y al que nos tiene a nosotros reunidos en esta noche, que es Jesucristo, que es el Mesías Redentor, que es la promesa. Jesús es la promesa de Dios a Abraham, que la Biblia, cuando la estudiamos detenidamente, nos damos cuenta que son hombres comunes y corrientes. Son hombres como tú y como yo, llenos de pecado, con muchas debilidades, pero que tienen algo en común y es el corazón dispuesto a Dios. Eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas. Tener el corazón dispuesto a recibir a Dios, a creer en Dios, a respetar a Dios, a darle el lugar a Dios que se merece como creador y redentor. No nos volvemos más pequeños por decir y por aceptar que hay un ser supremo sobre nosotros y que nosotros debemos obedecerlo.
respetarlo y brindarle de todo lo que nos da un pedacito, un poquito, ¿verdad? Porque Él no nos pide el 100%, nos pide el 10%. Pero no es porque Él lo necesite, sino porque quiere que nosotros siempre nos acordemos de dónde viene todo lo que tenemos en nuestra vida. Riqueza, inteligencia, físico, salud, familia, trabajo, todo viene de Dios. Entonces vemos cómo Jacob se termina convirtiendo en un objeto de sus 4 mujeres. ¿Sí? Lo vimos en el capítulo 29, en el capítulo 30. Pero llega un momento ya al final de la vida del capítulo 30 donde Jacob es despertado y siente la necesidad de regresar a su tierra porque él sabe que tiene una promesa y que debe formar una nación. En el capítulo 31 ya Jacob comienza a ver que lo comienzan a mirar maluco. Ya siente la necesidad de construir su propia casa, de construir un rancho aparte. Ya no es un empleado de Augusto, porque se ha vuelto más rico que su empleado. ¿Y por qué? Porque Dios está con él. Aunque él sea un engañador, aunque él no desarrolle la vida espiritual que necesita tener el sumo sacerdote de Dios. Y es ahí cuando Jacob recibe la confirmación de Dios, la palabra de Dios, la orden de Dios. Él conoce a Dios ya, primero a través de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Y Dios se le presentó a él en Betel. Y Jacob le hizo una promesa. Y Dios no se le olvidan las promesas que nosotros hacemos. Cuando tú le prometes algo a Dios, debes cumplirle. A Dios no se le olvidan las promesas. Y es así como le da una orden explícita, queridos hermanos y hermanas. ¿Sí? Le dice: regresa a la tierra de tus padres donde están tus parientes. Y algo muy hermoso que te dice a ti y a mí: yo te acompañaré. ¿Ya? Jacob comienza a ver que tanto sus cuñados como su suegro comienzan a verlo maluco. Comienzan a verlo con malos ojos. Ya sus cuñados comienzan a decir, a hablar de que él le está robando al padre de ellos. ¿Sí? Y entonces le sienten envidia, le sienten celos. Y de la envidia y del celo, lo único que vienen son disputas, peleas, guerra. Lo vimos en el capítulo anterior, entre la guerra de 2 hermanitas, de Lía y de Raquel. Entonces ya él siente el llamado de Dios. Ya no solamente siente la necesidad de retornar a su padre y a su madre y a su tierra, sino que ya Dios le da la orden, le lo confirma. Bueno, Jacob, ese sentimiento que tú tienes, yo te lo confirmo, así que te doy la orden de que regreses. Ahí es cuando Jacob ya ve que la cosa es en serio, y va y hace algo que todo hombre debe hacer: consulta a sus esposas. En este caso él, porque tenía dos esposas, porque las esclavas eran concubinas. Entonces va y las consulta y les dice lo que él tiene pensado hacer. Y les dice que ya él ve cómo Labán lo ve maluco, que ya no lo ve con buenos ojos, y que constantemente le vive cambiando el salario, ¿sí? Tratando de que Jacob no prospere. El suegro tratando de no dejar que prospere su propio yerno, que tiene a sus 2 hijas. Y entonces él les dice, a ellas les justifica, que cada vez que él le cambiaba el salario, Dios lo bendecía y hacía de que las cabras parieran lo que Labán le había dicho que le correspondía a Jacob, ¿verdad? Entonces sucede algo. Ellas vienen y responden que ellas ya no tienen herencia, que ellas ya consideran a su padre
como un extraño. Ya el padre de Labán ve a sus propias hijas como unas extrañas. ¿Por qué? Porque ven en Jacob a un enemigo, ¿sí? A un contrincante. Pero Labán no quiere dejar salir a Jacob porque es siempre ha sido su huevito, ¿verdad?, de oro. Y es así como el pecado nunca va a dejar que tú salgas de su poder, de su esclavitud. Fíjense, Jacob estaba como un esclavo, trabajándole a Labán para hacer rico a Labán, ¿verdad? Y Labán no quiere dejarlo, no quiere soltarlo. Así el pecado también a nosotros siempre nos va a poner obstáculos para que nosotros no lo dejemos, para que nosotros no nos sacudamos y seamos libres. Y es aquí cuando las dos mujeres, fíjense, primera vez que se ponen de acuerdo en algo, las dos hermanas. Ellas vienen y les dicen, nosotras ya no tenemos ninguna herencia con la casa de nuestro padre. Toda la herencia que podamos recibir y nuestros hijos viene de ti. Tú eres el que nos debe dar la herencia. Ya mi padre o nuestro padre ya no nos considera sus hijas. Tanto así que fue capaz de vendernos. O sea, hay un resentimiento de las hijas hacia su padre. Fíjense cómo esta familia maneja todas unas pasiones mundanas. Las hijas resentidas con su propio padre. Dice, hasta nos vendió y se aprovechó de lo que le pagaste por casarte con nosotros. Las mujeres estaban heridas con su padre, pues ellas se habían dado cuenta que su padre las había tratado como un objeto y no como sus hijas. En realidad toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestros hijos, dicen ellas. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Primera vez que se juntan, primera vez que se ponen de acuerdo y primera vez que actúan de manera sensata. Miren lo que ellas le dicen a él. Lo confirman, la segunda confirmación. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Y es aquí cuando nosotros debemos ver el éxito del matrimonio. En el matrimonio, cuando se vaya a tomar una decisión, tanto el hombre como la mujer deben tener en cuenta a su cónyuge, porque el matrimonio es una empresa. El matrimonio, además de un sacramento, es una empresa. Y los dos cónyuges son pares, aunque el hombre sea el representante legal. ¿Sí? El hombre es el representante, no es que el hombre esté por encima de la mujer, sino que el hombre es el representante legal de la empresa llamada matrimonio, donde tiene dos socios principales, 50 y 50. Pero el hombre es el que aparece en los papeles legales en el cielo. Y al hombre es el que le llaman apuyengue, que responda por la familia. ¿Recuerdan? Cuando Adán y Eva fallaron, Dios no llamó a Eva, llamó a Adán. Y a él fue quien le preguntó. Sin embargo, Adán no era superior a Eva, pero sí responde ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo malo que hace Jacob? Jacob, si tú no tienes nada que esconder, ¿verdad? ¿Por qué te vas a escondidas? ¿Qué es lo que hace Jacob? Preparó todo para regresar a su casa. Montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Tomó todo lo que tenía y tomó camino hacia Canaán. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo Labán? Labán estaba trasquilando sus ovejas y estaba 3 días. ¿Ya? Pero ocurre aquí algo que yo no había comprendido. Fíjense, hermanos y hermanas, yo siempre había creído que Raquel era la buena y que Lía era la mala. Y con este estudio bíblico me doy cuenta que estaba completamente equivocado. No es que Raquel se haya sido la mala, sino que representa a la mujer hermosa, a la mujer que solamente se deja alimentar de las cosas banales, de las cosas pasajeras. Porque la belleza las distrae de las cosas verdaderamente importantes como es la vida espiritual. Fíjense que
Raquel se lleva los ídolos de su padre. Oye, pero ¿acaso en esos 14, 20 años Raquel no conoció a su esposo Jacob y no sabía que Jacob era monoteísta y que adoraba al Dios verdadero? Entonces ella llevaba una religión oculta a su esposo. Fíjense que no solamente la que más te ama y a la que tú más amas es la que más te conviene a veces. Por eso hay que preguntarle a Dios: Padre, ¿quién me conviene? Tanto al hombre como a la mujer. Raquel se lleva consigo los ídolos de su padre, o sea, es una idólatra, ¿sí? Esposa y madre de las tribus de Israel, el pueblo monoteísta por excelencia. Y aquí dice: y así fue como Jacob engañó a Labán el arameo. Quien dice que Jacob engañó a Labán es la palabra de Dios. Labán no sabía nada, Labán estaba lejos, pero la palabra de Dios dice que Jacob engañó a Labán. Al no decirle que se iba, escapó con todo lo que tenía muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galaad. Ahí es cuando viene el pecado. El pecado reacciona: bueno, esta persona se está convirtiendo, esta persona está dejando el vicio, esta persona me está abandonando. Miren, lo que es Labán, lo que es los gigantes, lo que es el faraón, lo que es el rey de Tiro, representan al mal, representan la esclavitud, representan al pecado. Labán, al darse cuenta 3 días después que Jacob se había ido con todo, con hijas, con nietos, va y busca a sus parientes como si fueran un ejército y va a buscar a Jacob, va a perseguir a Jacob. Pero ¿qué ocurre? Que cuando está cerca de alcanzar a Jacob, Dios se le aparece y le dice: un momentico, mucho cuidado, porque ese personaje es mío. Yo tengo un proyecto de vida con él. Él me pertenece. Así que cuidadito con tocarlo. Así como Dios le dijo a Satanás, cuando Satanás le hablaba mal de Job, ¿recuerdan? ¿Sí? Dios le dijo: puedes tocar su riqueza, puedes tocar su cuerpo, pero cuidadito toca su vida. Igualitico, Dios le pone límites al diablo, Dios le pone límites al pecado. Y viene y le dice: cuidadito con hablarle irrespetuosamente y cuidadito con hablarle bruscamente, porque yo estoy con él. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos protege de aquellas personas que quieren hacernos daño? ¿Cuántas veces no hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, que nos protege, que nos ampara? Yo lo veo todos los días veo la gloria de Dios. Por eso yo no puedo aceptar que una persona atea me diga que Dios no existe, que es que Dios, muéstrame a Dios. Si tú no lo quieres ver, es problema tuyo. Pero yo veo a Dios todos los días, en su gloria. Su gloria no tiene que ser algo espectacular, tiene que ser, se ve en los detalles, en la vida propia, en tu vida, Dios se ve. Y es ahí cuando entonces Labán alcanza a Jacob y le pregunta. No puedo extenderme mucho más y quisiera llegar a un punto, y es en el caso en el que cuando Labán llega y confronta a Jacob, le pregunta que por qué lo ha engañado, que por qué se ha ido así, que por qué no le dijo, que si secuestró a sus hijas y a sus nietos, que él podía hacerle daño si él quería, pero que Dios lo había reprendido la noche anterior. Y entonces le dice algo: hombre, si tú te querías ir, te querías devolver, me hubieras dicho y yo te hubiera hecho una fiesta. Mentira, fiesta ni que nada, si él no quería perder ese huevito de oro. Lo estaba diciendo porque ya Dios lo había reprendido, ¿ya?
pero no era porque quería realmente que Jacob se fuera para su casa con toda su riqueza, no, señor. Entonces le preguntan a los ídolos, oye, pero si te llevas mis hijas, mis nietos, te llevas lo mejor de las ovejas, hombre, ¿por qué te llevas? ¿Acaso tú no eres monoteísta? Y es cuando Jacob se hace un engañador, no se da cuenta, ¿verdad?, que es igual de engañador que aquel al que quiere él acusar de engañador. Y eso nos pasa mucho. Muchas veces vemos la viga, ¿verdad?, o la paja del ojo del otro, pero no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el ojo. ¿Y qué era lo que quería Dios con Jacob? Quería purificarlo, quería que se diera cuenta de todo su pecado, quería que se transformara, que creciera espiritualmente, que abandonara la vida mundana de pecado y se convirtiera en ese sumo sacerdote, en ese hombre que lucha con Dios, que es lo que significa Israel, el que lucha con Dios, ¿sí? Entonces pasa algo, y es que Jacob, tirándoselas de muy íntegro, tirándoselas del hombre perfecto, con arrogancia, esa arrogancia que Dios va a hacer, se la va a quebrantar. Dice que el que tenga los ídolos de Labán se muera. Y vamos a ver que la esposa que él más amaba, la esposa que él más quería, tenía los ídolos. La maldijo. Sin saberlo, Jacob, tratando de mostrar su integridad y su perfección, se tiró la vida de su propia mujer, de su propia esposa, la que él más amaba. Y Raquel va a morir pariendo a Benjamín, y va a morir muy joven. Y eso ocurre con esto, porque la que tenía los ídolos era Raquel, que imprudentemente los había tomado. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo sabremos más adelante, pero lastimosamente el propio hombre que trabajó 14 años por ella, en su afán de mostrar perfección moral que no la tenía, terminó maldiciendo a la mujer que más amó. Qué paradojas tiene la vida, ¿verdad? Pero eso ocurre cuando no estamos llenos de Dios y cuando creemos que nosotros mismos, con nuestra moral y con nuestros principios y con lo que nosotros creemos por nosotros mismos, que es bueno, nos tiramos la vida de nuestros seres queridos. Ahí nos llama a los hombres y a las mujeres con el adulterio, ¿sí? O cuando tomamos decisiones, cuando somos viciosos y jugamos en el vicio del juego, en el ron, y nos llevamos a nuestra familia, o en el exceso de trabajo. Hay que tener cuidado. Entonces vemos cómo el propio Jacob maldice a la mujer que más amó. Y podemos ver entonces cómo suceden las cosas, cómo Labán comienza a revisar tienda por tienda, la tienda de Jacob, la tienda de Lía. Fíjense, de Lía no se dice nada más, sino que tenía unos ojos curiositos. Y Lía vemos cómo sufre, cómo le ora a Dios, cómo está en su afán de agradar a Jacob, su esposo. Y fíjense cómo Lía no comete pecado y está limpia. Es mejor ser hermoso de espíritu. Eso es a lo que nosotros debemos tender, a la belleza espiritual. Y es ahí cuando entonces ya Labán no encuentra nada, porque Raquel le dice a su padre, imagínense, mentiroso, hija de mentiroso y esposa de mentiroso. ¿De qué puede surgir de ahí? Pues una mentirosa, ¿verdad? Y le miente a su propio padre y le dice, no, padre, mira, lo que pasa es que
tengo mi ciclo menstrual y no me puedo poner de pie. Y vamos a ver que debajo de sus piernas estaban los ídolos con los cuales había sido maldecida por su propio esposo que la amaba tanto. Parece una novela de esas de Televisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde comienza otra vez Jacob a recordar y a sacar de que él era un buen trabajador, que sufría de calor, que sufría de frío, que Labán era un empleador injusto, etcétera, etcétera. Bueno, y al final, lo que pasa en el capítulo es que ellos hacen un pacto de no agresión, ¿sí? Pero básicamente lo que impulsa a Labán a no atacar a Jacob y hacer este pacto es la reprensión que Dios le dio en la noche. Dios puso en la línea a Labán y a todas sus intenciones. Por eso, hermanos y hermanas, yo los invito a que oren todas las noches por sus enemigos, por aquellas personas que ustedes sienten que les está haciendo mal, tanto las que ustedes sienten y saben que le está haciendo mal, como aquellas que ocultamente lo hacen. Porque nosotros siempre vamos a tener personas que nos envidian en lo oculto y que nos quieren hacer mal en lo oculto. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios, Dios hará con esas personas, tocará el corazón de esas personas y le dirá en sueños o en la propia vida: a ese hijo mío, a esa hija mía que me ora todas las noches, no la toques, porque yo estoy con ella. Y es así como nosotros podemos ver todo lo que nos dice este capítulo, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, en el día de hoy queríamos hacer un ejercicio, y es que algunos compañeros, hermanos del comité bíblico, recolectaron algunas preguntas, ¿verdad? Y entonces queremos dar unas respuestas. Ustedes también pueden colocarnos sus preguntitas ahí y yo las voy registrando, y en programas posteriores pues podemos ir dando esa respuesta. Pero tienen que ver los programas. Entonces, nuestra hermana Nuri Rosales hace una pregunta bastante teológica, muy profunda. Dice, del capítulo 1 del Génesis, dice: en el primer día se hizo la luz. ¿Cuál es esa luz? Si Dios creó las lumbreras en el cuarto día. Bueno, hermanita, la luz que crea Dios en el principio. Fíjense qué tan hermoso y poderoso es el primer capítulo de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice, en el principio, creación del tiempo. Dios creó los cielos, creación del espacio, y la tierra, creación de la materia. Fíjense cómo en el primer capítulo Dios nos formula los componentes principales de la realidad, del universo: tiempo, espacio y materia. ¿Sí? Luego nosotros podemos ver, en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. La oscuridad es la ausencia de Dios. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea, había caos. La oscuridad es ausencia de Dios, ¿verdad? Pero llega un momento en que el Espíritu de Dios comienza a ejercerse, comienza a actuar, ¿verdad? Entonces Dios dijo, hágase la luz. Entonces, ¿qué es la luz? La luz es, primero, la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está actuando, nosotros tenemos la luz de la sabiduría, la luz del conocimiento, la luz del consejo, la luz de la fortaleza, la luz del temor de Dios, ¿sí? Los dones, ¿verdad? Y segundo, fíjense, la luz es la palabra de Dios. Fíjense que después de haber creado el tiempo, el espacio y la materia, Dios, la primera acción que hace es que habla, dice. Y todo lo creado lo va a hacer a partir de lo que Él dice. Y Dios dijo, y las cosas fueron hechas. La luz entonces que nos está hablando aquí, primero es la acción del Espíritu Santo. Y segundo, es el poder creador de Dios. Fíjense que después que se creó la luz, y la luz
fue hecha, Dios comienza a ver que la luz era buena. La acción del Espíritu Santo era bueno, ¿verdad? Lo creado, la vida era buena. Cristo es nuestra luz. Cristo es la vida. ¿Sí? Nos está contando también aquí la participación de los tres de la Trinidad. Primero, Dios creador. Segundo, el Espíritu Santo. Y tercero, la obra de su palabra. La obra de su palabra. Pero fíjense, la palabra y la luz fue dicha, salió de Dios. Por eso es que Cristo, que es el verbo encarnado, el verbo es la palabra. Cristo no fue creado como Satanás, como Lucifer, como Miguel, no. Él fue engendrado por Dios. Salió de Dios. Por eso tiene una misma consustanciación con Dios. Fíjense, aquí está la acción de la Trinidad para destruir la oscuridad y el caos que reinaba. Y a partir de ahí, ¿verdad? Comenzó el transcurso del tiempo, el día y la noche. ¿Sí? Bueno. Luego pregunta Nuris, ¿qué relación tienen las lumbreras que Dios creó con los tiempos del calendario bíblico? Bueno, por lo general, el calendario bíblico se contaba en lunas. ¿Sí? Se contaba en lunas. Entonces, tiene que ver más que todo con darle al hombre la capacidad de poder contar el tiempo, de contar los ciclos de la naturaleza. Entonces, en primera instancia, las primeras civilizaciones pues se ubicaban con las lunas, con los ciclos de la luna. Y posteriormente, civilizaciones más avanzadas, que incluían tanto la maya, la azteca, la misma egipcia, los mesopotámicos, comenzaron a ver en el sol mayor regularidad. Y ahí es donde nace el sistema de calendario solar. Bueno, ahora pregunta, ¿qué relación tienen las... Bueno, del capítulo 2, Nuri nos pregunta, hay dos árboles en el Edén. Dos árboles en el Edén. El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué consecuencias tuvo probar el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues el pecado. Miren, ¿saben qué es realmente el árbol de la vida? El árbol de la vida es Jesucristo. El árbol de la vida es la palabra de Dios. El árbol de la vida es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Lo que hizo Jacob cuando escuchó a Dios y comenzó a obedecerlo. ¿Sí? El árbol de la vida es Jesús, que se nos entrega en la Eucaristía. El árbol de la vida es la palabra, el verbo encarnado de Dios. Cuando tú comes del árbol de la vida, tienes vida eterna. ¿Y quién es el que nos da vida eterna? Jesucristo. Jesús es el árbol de la vida. Mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la capacidad, es el dominio que tiene Dios de único como creador de definir qué es lo bueno y qué es lo malo moralmente. ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando nosotros, nuestros padres, tomaron del fruto, tomaron de... ¿Qué representa el fruto? Es el alimento. Fíjense, Adán y Eva vivían en una selva, en un jardín. En un jardín no hay pan, no eran carnívoros todavía, no tenían para hacer galletas wafer, ni tostadas integrales Bimbo. ¿Qué comían? Comían de los árboles. Entonces, el escritor bíblico lo que trata de decirnos es que el hombre se alimenta de dos árboles. El primero es el árbol de la vida. De toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre come y tiene vida eterna. Pero el otro árbol es en el cual Dios nos prohíbe entrar porque es su dominio. Y es el de querer juzgar las cosas y decir, según nuestro criterio, que es bueno y que es malo. Cuando el hombre en su desobediencia se pone en lugar de Dios a decir qué es bueno y qué es malo, surge el pecado. Cuando tú dices, no, mira, matar a un niño en el vientre
no es malo, porque es mi cuerpo. Porque es que yo tengo una carrera y por alguien yo no voy a sacrificar mi carrera. O cuando tú mandas a abortar a tu novia o a alguien a quien embarazaste, porque es que tú estás en una carrera de medicina o no sé, estás en el seminario y bueno, cometiste el error. Tú estás ahí comiendo del árbol del bien y el mal porque tú estás diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Entonces, haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal trae lo que yo llamo la moral relativa. Que el hombre justifica todas sus malas acciones diciendo que para él son buenas. Y según Proverbios 16:25, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero van directo a perdición. Ok. Luego nos pregunta, ¿en nuestra vida diaria se tiene oportunidad de tomar alguno de estos dos árboles? ¿Cuál sería la mejor opción? Pues la respuesta es clara. Comed del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo la Santísima Virgen María, que siempre nos acompaña? Hagan lo que Él les diga. Ese es el Evangelio de María. Esa es la predicación más poderosa de nuestra Santísima Madre. Hagan lo que Él les diga. Ese es el árbol de la vida. Y para todos nosotros, la mejor opción es el árbol de la vida, la palabra de Dios. Bueno, dice, ¿qué significado tiene para los católicos el día de reposo? Bueno, el Dies Domini se llama eso, el Dies Domini, el día del Señor. Para nosotros el día de reposo es el domingo, el día que el Señor resucitó de los muertos, el octavo día. El domingo no lo tomamos espiritualmente como el primero de la semana, sino como el octavo día, el día después de la resurrección, o el día de la resurrección, o sea, la nueva creación. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, yo he hecho nueva todas las cosas? Bueno, Él es el día después de esa creación. Él es nuestra recreación. Por eso los católicos veneramos el domingo y por eso nos reunimos a estudiar la palabra de Dios y a comer del árbol de la vida, que es Cristo, en la Santa Eucaristía, el día domingo. Es el día que nosotros debemos dedicarnos a nuestras familias. Es el día que nosotros debemos dedicarnos incluso a nosotros mismos, a nuestra vida espiritual. El domingo. Ah, Henry, pero es que el sábado dice por muchas partes de la Biblia que el sábado es una señal entre el pueblo de Dios y Él. Sí, el pueblo de Israel. Y eso todavía está vigente. ¿Por qué? Porque Dios hace juramento perpetuo. Pero recuerden que nosotros somos dos rebaños. Y Dios no le ha quitado ninguna de las promesas a los judíos. Ellos en algún momento tendrán que aceptar a Cristo como su Mesías. Y se unirán a nosotros. Y ahí estará el pueblo de Dios completico. ¿Ya? Pero, ¿qué día se reunían los apóstoles a hacer la fracción del pan y a compartir las enseñanzas? El día de la resurrección. El primer día de la semana. Dice el hecho de los apóstoles. ¿Qué día estaban reunidos todos, incluyendo a la Santísima Virgen María, y se presentó Pentecostés y el Espíritu Santo? El domingo, cuando recibió Juan el Apocalipsis, el día del Señor. El día del Señor para el tiempo de los apóstoles era el domingo. El Dies Domini. Ok. ¿Es un día ella pregunta, ¿es un día en específico? Sí, el domingo, el Dies Domini. Ok. También pregunta,
En Génesis capítulo 3 hace esta pregunta: ¿Dios creó a la serpiente mala? No, Dios todo lo había creado bueno. Es que la serpiente no era, la serpiente no es mala. La serpiente no es que la haya creado Dios para que fuera mala. La serpiente es un animal. Lo que pasa es que en la antigüedad no había la botánica, no había la veterinaria. Entonces, en la antigüedad, en los tiempos antiguos, no se sabía que la serpiente tenía el veneno en sus colmillos, sino que creían que la lengua de la serpiente era la que mataba. Por eso los escritores bíblicos toman a la serpiente como una figura simbólica de Satanás, como el gran mentiroso. ¿Sí? Ahora, no era una serpiente como nosotros nos las imaginamos, como las vemos ahí, no. Era un ser especial. Un ser que le llamó la atención a Eva porque era totalmente diferente a todos los animales que ella y que Adán le habían puesto nombre. Era un animal especial que le llamó la atención. Ahora, ese animal, la serpiente, Dios no creó la serpiente mala. Primero porque quien habla es Satanás, no la serpiente. Es Satanás el que está disfrazado de serpiente y es el que habla, no el animal. Ella dice, ¿cómo apareció allí en el huerto del Edén? Eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28. Vámonos a Ezequiel capítulo 28. Si lo encuentro, no sé. En Ezequiel capítulo 28, aquí lo tenemos, lo leímos la vez pasada, vemos que el canto fúnebre por el rey de Tiro y Sidón dice: esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría, de luz y de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí está la respuesta. Satanás estaba en el Edén, en el huerto de Dios, porque él hacía parte del Edén. Dios lo había colocado ahí para que fuera maestro del conocimiento, un ser lleno de sabiduría, de inteligencia. Por eso es que él tenía acceso al Edén donde estaba Adán y Eva. Y como se había convertido en el padre de la mentira, por eso su lengua era venenosa. Su lengua inyectó el veneno de la envidia y de la muerte en Eva, y Eva lo inyectó en Adán. Y a partir de ellos dos en todo uno de nosotros. ¿Cuál es la cura? En el bautismo de Cristo Jesús. Cuando nos bautizamos, recibimos la gracia divina, el perdón del pecado original, y nos hacemos hijos de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo, y los cielos se abren. Son varias cosas que recibimos en el bautismo. Entonces, por eso es que estaba Satanás en el Edén, no la serpiente. Toma una figura como de serpiente, bien hermosa, bien llamativa, y le llama la atención a Eva y la atrae. Y luego comienza a enseñarle la moral relativa. ¿Sí? Comienza a abrirle el apetito por aquellas cosas que Dios había dicho que no tocaran, porque era malo. Pero él le mintió y le dijo: no, tú no vas a morir. Es él que no quiere que tú seas como él. ¿Sí? Y se le abrieron los ojos a Eva. Uy, voy a ser como Dios. Y ahí empieza todo el problema social, económico, político que tenemos hoy en día. Toda una sociedad vueltas para arriba. Lo malo lo han tomado como bueno y lo bueno lo han puesto como cosas malas. Retrógrada, anticuada, pasada de moda. Ese es el árbol del bien y del mal. Aquí nuestra hermana nos pregunta, si Dios creó los animales, ¿la creó a ella? Claro, Dios creó todo. Dios creó todo, pero no creó a la serpiente mala. Creó a Luzbel.
creó a un ángel perfecto, lleno de sabiduría, bello, sabio, inteligente. El sello de la perfección, el sello de la creación. Pero él mismo en su libre albedrío, en su libre elección, eligió el mal, eligió la maldad, eligió el pecado. Él lo eligió solito. Es más, él creó el pecado. Dios creó a las criaturas inteligentes y las creó libres, moralmente libres. Tú decides qué camino tomas y qué árbol comes. El árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida te da la vida eterna, Jesucristo. El árbol de la ciencia del bien y el mal, cuando tú lo comes, te da la muerte. Ahora nuestro querido hermanito Edwin de la Cruz nos pregunta, ¿por qué se limitó la edad del hombre a 120 años? Tal vez porque Dios se había dado cuenta de que ya se había poblado mucho la tierra. Y que esa idea de que el hombre tuviera hijos y hijos, lo único que había generado era una degeneración. Y por eso le puso cote al hombre. Por eso le puso límites al hombre. ¿Sí? Porque ese es su derecho como creador. Porque ese es su dominio. Porque Dios lo puede hacer porque le da la gana. Esa es la verdadera razón. Porque Dios le dio la gana. Porque Dios vio que era inconveniente que el hombre viviera mucho y le puso 120 años. Ahora en los salmos dice que bendito el que llega a 70 y bienaventurado el que llega a los 80. Bueno, para beneficio de todos los nietos de Cayetano de la Hoz, llegó a 91 años. Le faltaron 9 añitos para llegar a los 100. Pero que Dios lo tenga en su gloria. Luego nos pregunta, mi espíritu no permanecerá por siempre en el hombre, porque es carne. ¿A qué se refiere? Eso es una de las grandes cosas que yo descubrí un día con la muerte de una persona, con el esposo de la señora que nos presta sus instalaciones para nosotros hacer este video. El día que ese señor murió, yo conocí realmente la importancia del Espíritu de Dios. Uno sin el Espíritu de Dios es un cadáver. No es nada. Y tú quieres revivir a la persona. Y tú ves a esa persona y hace 10 horas tú estabas hablando con ella. Y ahora está inerte. Está ahí y no se mueve. Porque el Espíritu de Dios lo abandonó. Se fue. Entonces eso es lo que significa. Esto es como una armadura. Esto es como una armadura. Que sostiene ¿qué? Nuestra alma y el Espíritu de Dios. El Rujá. El Rujá. El Espíritu. El hálito de Dios. Es lo que me permite a mí hablar ahora mismo con ustedes. Si el Rujá me deja el Espíritu de Dios, yo solamente soy un cuerpo inerte que se va a podrir en 24 horas y que se autodestruirá a través de los gusanos. ¿Verdad? Eso conocemos ese proceso. Eso es lo que significa que el hombre solo será carne, lo abandonará. Luego me pregunta en Génesis 6:4, ¿a qué gigante se refiere? Génesis 6:4, para terminar, ya vamos a terminar. Estoy emocionado, pero no se puede. En Génesis 6:4, él habla que los gigantes, los nefilim, búsquenlo en Google, ¿qué fueron los nefilim? Los nefilim fueron una mezcla híbrida entre ángeles caídos, los grigori, y las mujeres terrenas. ¿Ya? Esos vigilantes fueron enviados por Dios para cuidarnos, para protegernos. Mandaron según la historia que está en el libro de Enoc. No está ampliado en el libro del Génesis. En el libro de Enoc se nos habla de que 200 vigilantes fueron enviados, que iban a cargo de un ángel llamado Satanael, no me acuerdo ahora. Y que ellos, viendo a las mujeres y su belleza, imagínense la belleza, si la mujer de ahora, con tanta contaminación, son tan hermosas y tan bellas, las mujeres terrenas,
Ahora imagínense antes del diluvio, donde no habían contaminaciones, ni químicos, ni nada por el estilo. Imagínense la belleza de la mujer en esa época. Eran tan hermosas que aún los mismos ángeles prefirieron abandonar su estado de pureza y de santidad con Dios por unirse a ella. Entonces, ese híbrido generó unos mutantes que se conocen como Nephilim o como Grigori, que empezaron a crecer, a multiplicarse y comenzaron a comerse todos los recursos naturales hasta que vieron a los hombres y comenzaron a comérselos. Entonces es ahí cuando la maldad comienza a generarse y Dios decide acabar el mundo y nada más preserva a Noé. Entonces, para la próxima seguiremos hablando hay muchas más preguntas. Entonces, si ustedes tienen preguntas, escríbanlo ahí y nosotros las organizaremos y las iremos respondiendo para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por esta noche, Padre Santo. Bendice a cada hermano que se ha conectado en esta noche. Bendícelo, Señor, en su hogar, en su casa. Bendice todo lo que tiene. Dale prosperidad y abundancia, no solamente física, material, sino espiritual, que es la más importante. Bendícelos a todos, Señor, en sus casas y permite que te encuentren a ti, el árbol de la vida, el pan bajado del cielo, nuestro Señor Jesucristo. A ti, Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos cada viernes, por protegernos del mal, con tu amor, con tu manto sagrado. Te queremos y te amamos, Madre Santa, para la gloria del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.